you idiot. I say it's the Angel of Mercy, you jerk. Excuse me. I took a piece of the skeleton for scientific analysis. Soon we'll have all the facts. You did what? You know what? I don't like that. Facts are meaningless. You can use facts to prove anything that's even remotely true. Facts, Max. Ah, here's Dr. Gould now. What were the results, Professor? Inconclusive. Inconclusive? Then why'd you come running up like that? Can I use your bathroom? Well, it appears science has faltered once again in the face of overwhelming religious evidence. Go home, science girl. I am home. Good, stay there. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la 31ª, en la que le vamos a dar otra vuelta de tuerca a la teoría de Darwin. Hoy vamos a ver lo que se conoce como neodarwinismo, es decir, la actualización bajo los modernos puntos de vista de la teoría de la selección natural de Darwin. Es la respuesta de un montón de científicos que posteriormente, en el siglo XX, fueron haciendo sus aportaciones. Uno de ellos, Stephen Jay Gould, que es precisamente el señor del bigote que ha aparecido en este pequeño corte de Los Simpson, en el que aparecía un supuesto fósil de un ángel y Lisa pretende demostrar que no tiene nada que ver con un fósil. Por eso aparece Stephen Jay Gould, que como veréis es paleontólogo. Vamos a comenzar. En el último vídeo estuvimos estudiando los mecanismos de especiación y vimos que una fase importantísima en estos mecanismos era la de aislamiento reproductivo. Es decir, distintos mecanismos que impiden que una vez que se ha producido la divergencia genética en el seno de una especie, los individuos de las poblaciones separadas no pueden ya volver a reproducirse. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo puede ocurrir eso, cuáles son los mecanismos de aislamiento reproductivo. Algunos son mecanismos precigóticos, es decir, lo que hacen es impedir que se forme el cigoto, impiden de alguna manera que ocurra la fecundación. Y de estos podemos encontrar 4 modalidades. Por ejemplo, en algunos casos, muy frecuente en plantas, el mecanismo es temporal o estacional. Las poblaciones separadas se reproducen en distintos momentos del año. Por ejemplo, este árbol, Trichilia hirta, florece entre los meses de enero y marzo. Sin embargo, este otro, Trichilia havanensis, florece a partir del mes de mayo. Como no pueden solaparse sus periodos reproductivos, es imposible que se reproduzcan. En esta otra imagen podemos ver distintos tipos de ranas con sus periodos reproductivos correspondientes. Las especies cuyos periodos no se solapan no pueden reproducirse de ninguna manera. Bien, otro mecanismo, el segundo mecanismo precigótico, es de tipo etológico, es decir, tiene que ver con las conductas de apareamiento. Normalmente esto suele ocurrir cuando los machos no reconocen a las hembras del otro grupo como de su especie y entonces no intentan aparearse con ellas o viceversa. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas especies de aves. Un ejemplo conocido es el del pato cuchara, que fijaos qué aspecto tiene. Las hembras son mucho menos llamativas, pero fijaos cómo es el pato mandarín, todavía mucho más distinto. Entonces, las hembras del pato mandarín no se van a sentir atraídas en ningún caso por los machos del pato cuchara. Otro tipo de aislamiento es el ecológico. Esto ocurre cuando las poblaciones separadas ocupan distintos nichos ecológicos, es decir, ocupan distintas partes de los ecosistemas.
o incluso ecosistemas diferentes, como es el caso de los elefantes. El elefante africano vive en la sabana, mientras que el elefante asiático vive en la jungla. Son dos ecosistemas muy diferentes. Y por último, pues otro aislamiento precigótico muy conspicuo, muy llamativo, es el mecánico, cuando hay diferencias morfológicas que impiden que se produzca la reproducción. Por ejemplo, ¿podría un chihuahua cruzarse con un gran danés? Parece difícil, ¿no? Bueno, y también hay algunos mecanismos que son post-cigóticos, son el segundo tipo. Es decir, son mecanismos que ocurren después de la fecundación o que actúan después de la fecundación. La fecundación se produce, pero por lo que sea no prospera. Por ejemplo, puede ocurrir por incompatibilidad de gametos, que es lo que ocurre entre el carnero y la cabra. Los gametos no, aunque lleguen a encontrarse, no llegan a producir el cigoto porque no se produce la fecundación. Y por último, el caso quizá más conocido, que es la inviabilidad de los híbridos. Ya no tanto porque mueran, sino simplemente porque no sean fértiles, porque sean híbridos estériles y entonces no pueden propagar sus características, que es lo que ocurre cuando se cruza una burra y un caballo para producir un burdégano, o al revés, un burro y una yegua para producir una mula. Bien, pues estos son todos los mecanismos de aislamiento reproductivos posibles. Todos los procesos evolutivos, pues podemos pensar que tienden a aumentar continuamente la biodiversidad, puesto que a partir de una especie se van formando nuevas especies y a partir de estas otras más. Y bueno, efectivamente esa es la tendencia. Fijaos en este gráfico. Este gráfico ilustra cómo ha ido modificándose la biodiversidad desde el Cámbrico hasta el Terciario. Fijaos que a partir del Jurásico especialmente ha aumentado la biodiversidad. Si bien tenéis que tener en cuenta, leed la leyenda, la gráfica superior, que es la que más me interesa, representa el número de géneros de animales marinos. Es decir, que aquí estamos hablando solo de la biodiversidad marina. Bueno, efectivamente, a partir del Jurásico la tendencia es a incrementarla. Sin embargo, desde el Cámbrico hasta ese momento sí, hay fluctuaciones, sube, baja, pero no hay un gran aumento. Ahora bien, si os dais cuenta, periódicamente hay picos hacia abajo en esa curva de la biodiversidad que corresponden a lo que se conocen como las extinciones masivas, las extinciones a gran escala. Y han ocurrido 5 de esas extinciones a gran escala de forma natural a lo largo de la historia de la Tierra. La primera ocurrió en el Ordovícico, al final del Ordovícico. Se llegaron a extinguir entre el 60 y el 85%, o sea, una barbaridad de géneros extinguidos en ese periodo. Y parece ser que se debió a una fluctuación importante en el nivel del mar. Un poco más tarde, todavía en el Paleozoico, durante el Devónico, ocurrió otra extinción masiva en la que se produjo la extinción de entre un 57% y se estima entre un 57 y un 83%. Se piensa en este caso que el motivo fue un meteorito. En el Pérmico, al final del Pérmico, y seguimos todavía en el Paleozoico, ya al final del Paleozoico, otro meteorito y la fluctuación del nivel del mar parece que explican una nueva extinción masiva. Y a continuación, ya en el paso del Triásico al Jurásico, se produjo una pequeñita extinción que se piensa que es debida a la actividad volcánica y al calentamiento que eso produjo en la atmósfera. Y por último, la última gran extinción masiva, la que se hizo más famosa, que correspondió a finales del Cretácico
y que fue la que se llevó por delante a todos los dinosaurios de la Tierra, que, aunque ha sido objeto de muchas polémicas, en la actualidad parece que los científicos coinciden en que el impacto de un enorme meteorito produjo un cambio climático generalizado que afectó tremendamente a la biodiversidad. Bueno, pero estos ciclos de extinciones masivas tenían también su contrapartida. Si os fijáis, una vez que se produce el pico hacia abajo, o sea, la extinción, luego se produce un repunte de la biodiversidad bastante pendiente. Es decir, se recupera la biodiversidad bastante en poco tiempo. De hecho, fijaos en estas imágenes. Durante todo el Mesozoico, de hecho venían ya desde el Paleozoico, los mamíferos pues iban por ahí penando de mala manera. Sin embargo, fijaos cómo después de la extinción de finales del Cretácico se disparan, se ensancha tremendamente la gráfica. Estas gráficas, la anchura representa el número, bueno, la diversidad de especies en cada grupo. Entonces, fijaos cómo se pasa de tener muy poquitos a tener muchos tipos de mamíferos. ¿Por qué? Pues porque se eliminó su competencia. Los que mantenían, digamos, a raya evolutivamente a los mamíferos eran los dinosaurios. Extinguen los dinosaurios y explotan evolutivamente los mamíferos. De hecho, los dinosaurios, les lo juro, lo contrario, claro. Pasan de tener una curva muy ancha a estrecharse muchísimo. Estas súbitas explosiones de aumento de las especies de un cierto grupo de seres vivos se conocen con el nombre de radiación adaptativa. Y aquí tenemos un ejemplo procedente de un grupo de aves, las certiolas, que viven en el archipiélago de las Hawái. Todas ellas proceden de un ancestro común que llegó a esas islas. Pero a continuación ese ancestro se diversificó tremendamente, ayudado justamente por el aislamiento de unas islas respecto a otras. Eso favorece que aparezca la diversidad. El neodarwinismo o teoría sintética surgió como consecuencia de la aportación de nuevos datos procedentes de distintas ramas de la biología. Básicamente las tres que veis en este esquema. La paleontología seguía aportando nuevos datos y nuevas formas de enfocar el problema de la evolución. Ese aspecto paleontológico lo encabezó un científico estadounidense llamado G.G. Simpson. Desde el punto de vista de la sistemática, o sea, de la clasificación, Ernst Mayr, un zoólogo alemán, introdujo el concepto de población-comunidad evolutiva, es decir, cambió el foco del individuo a la población. Y por último, la genética, que era una ciencia completamente nueva, introdujo nuevas formas de ver la variabilidad y el origen de las especies. Esta rama fue encabezada por el americano Theodosius Dobzhansky. Pero, ¿qué planteaba la teoría sintética? Bueno, la teoría sintética se llama así porque sintetiza el darwinismo con estos nuevos conocimientos. Y básicamente establece estos 4 puntos que veis en el esquema. Primero, se rechaza la teoría de que se pueden adquirir los caracteres, que es básicamente lo que proponía Lamarck, lo que se conoce como lamarckismo. Los caracteres adquiridos son caracteres que se adquieren, como dice su nombre, durante la vida de un individuo, pero que luego supuestamente se pueden transmitir a la descendencia. Eso es lo que no admiten los neodarwinistas. En segundo lugar, como os decía antes, se cambia el foco del individuo a la población. La evolución, según los neodarwinistas, no actúa sobre individuos, sino sobre poblaciones.
y son las poblaciones las que cambian, no los individuos. Por otra parte, respecto al papel de las mutaciones no son las protagonistas de la especiación. Lo único que hacen es aportar variabilidad. Y sobre esa variabilidad actúa el mecanismo que había sugerido Darwin, la selección natural. Y por último, plantean que la evolución ocurre de un modo gradual. Es un proceso larguísimo para formar nuevas especies. Lleva miles, decenas de miles o incluso millones de años. Todo esto es lo que plantea el neodarwinismo. Sin embargo, no fueron todo consensos en este asunto, sino que surgieron otros puntos de vista. Una de las voces disidentes fue la del japonés Motoo Kimura, que propuso la llamada teoría del neutralismo. Lo que decía Kimura es que la mayoría de las mutaciones son neutras y por lo tanto no producen ventajas o desventajas en los seres vivos. De modo que la selección natural no podía ser el principal mecanismo de especiación. Para Kimura, el mecanismo principal era la deriva genética. Como veis, lo único que hace es introducir un cierto matiz. En realidad, no es excluyente. El mecanismo de deriva genética puede ocurrir, pero puede ocurrir también la selección natural. Ambos mecanismos son compatibles. Otro de los disidentes que plantearon cosas nuevas fueron dos, Stephen Jay Gould y Niels Eldredge, que aportaban una nueva visión realmente procedente de la paleontología, que se conoció como teoría del equilibrio puntuado. Mirad, en esta imagen podéis ver cómo plantea la variación el gradualismo, que es la doctrina que defendía Darwin y que defendían los neodarwinistas, los primeros neodarwinistas. Según ellos, la divergencia va sucediendo poco a poco. De modo que si comparamos individuos que están muy próximos en las flechas del tiempo, pues se parecen mucho. Sin embargo, si los cogemos muy separados, entonces sí que podemos ver grandes diferencias morfológicas. Bueno, pues según el equilibrio puntuado, la evolución no ocurre así. Las especies, en estos gráficos, el eje X representa la diferenciación morfológica y el eje Y representa el tiempo. Entonces, fijaos cómo en este otro gráfico las ramas no salen oblicuas, sino horizontales. Eso quiere decir que hay instantáneamente una separación morfológica muy grande. En lugar de ser un cambio gradual, es un cambio súbito. Y entonces ellos piensan que de esta manera se produce la formación de nuevas modalidades. ¿Por qué piensan esto? Bueno, pues por lo que os decía antes, son paleontólogos. Y los paleontólogos estaban hartos de ver en el registro fósil que en una capa aparece un determinado fósil y ya en la siguiente aparece otro totalmente distinto. Es decir, hay saltos bruscos, que es lo que pretenden representar en estos gráficos. Sin embargo, esto es compatible con el gradualismo. Simplemente, en lugar de poner estas modificaciones horizontales, pues pueden ocurrir con un poquito de pendiente. Entonces, eso lo que significaría es un periodo en el que rápidamente se produce la especiación, no tan bruscamente, pero sí de forma bastante rápida. Y los tramos en vertical corresponderían a lo que Gould llamó estasis, que son periodos en los que las especies no cambian. Oh, yeah, we're outraged. Very much so. But look at all the stores. A pottery barn! And 20% off everything? Hey, does that include rat spray? Oh, yeah. Out of my way, shorty! Hey!
understand, Professor. Why didn't your test show the skeleton was a fake? I'm gonna be honest with you, Lisa. I never did the tests. Con esto terminamos todo el bloque correspondiente a evolución. Ahora nos queda el correspondiente a clasificación, que veremos en los próximos vídeos. Así que me despido hasta la próxima clase flipada de biología.